Hola, en este video voy a explicar cómo diseñar un tipo de máquina que puede reconocer lenguajes no regulares como es el lenguaje que tenemos aquí. N repeticiones del número 0 y seguido de N repeticiones del número 1 o del carácter 1. Este tipo de máquina es un pushdown automata, el cual no es otra cosa más que un tipo de máquina no determinista, una máquina de estados finitos no determinista, pero que tiene una característica muy importante. Y esta característica es que tiene una memoria ilimitada que le permite almacenar caracteres de forma individual. Este tipo de memoria es de tipo stack, donde el último carácter que se almacena es el primer carácter que se puede acceder. Recordemos que el stack realiza las operaciones de pop, que indica leer un carácter y a la vez quitarlo del stack, y push, que es agregar un carácter al stack. En este caso, este carácter siempre va a estar en la última posición, en la posición de más arriba. Por eso se conoce que este tipo de estructura es una estructura LIFO, es decir, last in, first out. El último carácter que accedió al stack es el primero que va a ser leído y también retirado, porque el pop, recuerden, es un read, es una lectura, pero que además quita ese carácter, elimina ese carácter del stack. Habiendo dicho esto, entonces vamos a proceder con este ejemplo y después lo que vamos a hacer es ver cómo podemos modificar este ejemplo para tener un pushdown automaton, porque automaton es el singular, automata es plural, hacer un pushdown automaton que reconozca ahora un lenguaje donde la cantidad de unos es mayor a la cantidad de ceros. Empecemos entonces con este ejemplo sencillo. Como decíamos, es como una máquina de estados no determinista, donde lo que vamos a tener es un estado inicial. Vamos a llamar este estado QS, de estado inicial, de start. Y lo que vamos a hacer, el primer paso, es determinar una forma de cómo identificar si el stack está vacío o no. Podríamos decir que el stack tiene la capacidad de decir si está vacío o no por sí mismo, pero para hacer esto de forma explícita, lo que vamos a hacer es que el primer paso cuando diseñamos una máquina de este tipo es agregar un carácter especial en la última posición del stack. En este caso, el carácter va a ser el símbolo de pesos. Esto nos va a indicar que es la última posición, y cuando leamos este carácter o hagamos un pop de este carácter, vamos a saber que estamos accediendo a un stack que está vacío. De esta forma, explícitamente podemos identificar si el stack tiene elementos o no. No nos interesa leer absolutamente ningún carácter del stack. No tenemos ningún carácter del string que estamos procesando, y lo único que queremos hacer es hacer un push de este símbolo de pesos. Para hacer este ejercicio, para diseñar un pushdown automata, usualmente ayuda tener un string que estemos procesando y que nos ayude a simular este proceso. Entonces vamos a decir que el primer paso va a ser hacer un push de este símbolo de pesos al stack. Vamos a suponer que el string que estamos procesando es 0011, que está dentro de este lenguaje. El primer paso es, no vamos a leer ningún carácter de nuestro input, de nuestro string input. En ese caso, entonces vamos a leer el carácter vacío, el string vacío. Después, el siguiente paso es qué carácter vamos a leer del stack. Pero en este caso estamos empezando, entonces no vamos a leer ningún carácter del stack, no vamos a hacer pop de ningún carácter del stack. Y lo que vamos a hacer es hacer un push, agregar el símbolo de pesos. El primer carácter nos indica qué estamos leyendo en nuestro input string. El segundo carácter nos indica qué es lo que estamos leyendo o haciendo pop del stack. Y el carácter después de la flecha nos indica cuál es el símbolo que estamos agregando o haciendo un push al stack. Entonces, de esta forma llegamos al estado Q2, sin leer nada de nuestro input, sin leer nada del stack y agregando el símbolo de pesos al stack. Así tenemos ya nuestro stack con vacío, pero ya indicado por este símbolo. Lo que vamos a hacer después es proceder a procesar todos estos ceros. Lo que queremos hacer, y nuestro algoritmo lo que va a hacer, es que va a leer todos los ceros, los vamos a agregar al stack, vamos a llenar el stack de ceros, y en el momento en que empezamos a procesar los unos, vamos a ir quitando esos ceros del stack. De tal forma que si el número de caracteres 1 es igual al número de caracteres 0, cuando procesemos el último carácter 1, el símbolo que va a estar en el stack va a ser el símbolo de pesos, indicándonos que el stack está vacío y por lo tanto el número de ceros coincide con el número de unos. Vamos a hacerlo. Procesamos todos los ceros, leemos este cero ahora, y lo que vamos a hacer es ingresarlo al stack, es decir, hacer un push
en el stack. Permítanme dibujar este stack un poquito más grande para que sea más fácil analizar lo que está haciendo. Entonces decimos, tenemos ya el carácter de símbolo de pesos al fondo del stack y al momento de recibir un 0 lo que vamos a hacer es agregar este 0. Nuestra transición va a estar dada por leer este 0, va a ser el primer símbolo. Después lo que vamos a hacer es del stack, ¿qué vamos a leer del stack? ¿De qué vamos a hacer pop del stack? En este caso no queremos leer nada del stack, por lo tanto va a ser el string vacío. Y después lo que vamos a agregar al stack es este 0 que está acá. Entonces vamos a hacer un push de 0. Y continuamos. Recibimos el siguiente carácter, este 0. Y vamos a permanecer en esta transición donde recibimos un 0, no leemos nada del stack, pero agregamos este 0 al stack. Entonces lo agregamos aquí en el stack. Y así continuamos por todos los ceros. En este caso, en este ejemplo es muy sencillo, solamente tenemos 2 ceros. Pero si hubieran más ceros, continuaríamos haciendo push de ceros al stack. En el momento en que recibimos un carácter 1, lo que queremos hacer entonces es irnos al siguiente estado, donde vamos a recibir el 1. Vamos a quitar este 0 del stack. Entonces, leemos el 1 del string, hacemos un pop de este 0 y lo que hacemos es no escribir ningún símbolo de nuevo en el stack, no hacer push de ningún símbolo. Vamos a decir que hacemos un push del string vacío. Esto lo que nos va a hacer es llegar al siguiente estado Q3 y como estamos haciendo pop del 0, pues este 0 de acá se va a quitar, va a desaparecer. Y de nueva cuenta, vamos a repetir el proceso, vamos a leer unos y por cada uno que leamos vamos a hacer un pop de los ceros que estén en el stack. Y así vamos a mantenernos en este estado. De alguna manera podemos decir que este estado es el estado en el que estamos haciendo un pop de los ceros. Tal vez en el estado Q2 estuvimos haciendo push de ceros y aquí lo que estamos haciendo es pop de los ceros, quitar los ceros. De nueva cuenta, entonces recibimos un 1, quitamos un 0 y colocamos un string vacío, es decir, no colocamos nada. Para esto entonces estaríamos en esta posición, el último 1, leemos el 1, quitamos el 0 que está en el stack y no colocamos nada. Y en este momento, para terminar nuestro procesamiento, lo que tendríamos que hacer es leer este último símbolo, identificar que estamos al fondo del stack, y si llegamos al fondo del stack y no estamos recibiendo ningún carácter en nuestro string que estamos analizando, quiere decir que efectivamente el número de ceros es igual al número de unos. Nuestra última transición va a ser a este estado final, vamos a llamarlo QF, y lo que estamos recibiendo del input es un string vacío porque ya terminamos de consumir nuestro string de entrada. Del stack estamos leyendo o estamos haciendo un pop al símbolo de pesos y en este caso no nos interesa. Podemos decir que volvemos a escribir el símbolo de pesos o simplemente no hacemos nada, ¿no? Escribimos, lo dejamos vacío. Y de esta forma terminamos. Con esta máquina de tipo pushdown automata podemos reconocer los strings que pertenecen a este lenguaje. Si queremos ser estrictos, reconocemos aquí que el número n puede ser igual a 0, por lo tanto el string vacío que contiene 0 caracteres 0 y 0 caracteres 1 también debería ser aceptado, por lo que nuestro estado inicial se convierte también en un estado final para aceptar este string vacío. Y de esta forma vemos que nuestro pushdown automaton está completo. Podemos hacer una prueba. Vamos a analizar un string y vamos a ver que efectivamente es aceptado cuando debe ser aceptado. Nos damos cuenta también que hay diferentes formas en las que un string no sería aceptado. Por ejemplo, una forma es que lleguemos al stack en estado vacío, lleguemos a este carácter, pero no hayamos terminado de consumir todos los unos, o que terminemos de consumir todos los unos, pero el stack todavía no esté vacío, es decir, que todavía queden ceros, lo que significaría que había más ceros que unos, o que después de haber consumido todos los unos, volvamos a tener ceros. Entonces vamos a hacer un ejemplo que, por ejemplo, no sería aceptado. Vamos a decir que tenemos 0, 0, 0, 1, 1. Y vamos a analizar qué pasaría con este string. Vamos a analizarlo de forma rápida. Empezamos el procesamiento de este string agregando el símbolo de pesos al final del stack, que ya lo hicimos aquí. Entonces estamos aquí en el stack que ya indicamos que ya no está vacío, ya tiene este símbolo de pesos. Vamos a recibir un 0 y lo vamos a colocar en el stack. Vamos a hacer push en el stack. Entonces recibimos 0, hacemos push y ponemos este 0. No quitamos nada del stack. Esto es lo que significa el segundo símbolo.
recibimos de nuevo el siguiente carácter, que es el 0, el segundo 0, y de nueva cuenta estamos en esta transición donde Q2 está yendo a sí mismo, a Q2. Recibimos un 0, no leemos nada del stack y colocamos un 0. Después recibimos este 0, el tercer 0, y repetimos el proceso. Colocamos el 0 en el stack y no quitamos nada del stack. En este momento recibimos el carácter 1. Al recibir el carácter 1, nótese, recibimos el carácter 1 y hacemos un pop de un 0, es decir, de este 0, lo quitamos y no colocamos nada en el stack. Continuamos, recibimos el siguiente carácter 1, estamos aquí, recibimos este 1, ahora las transiciones son de Q3 a Q3, quitamos el siguiente 0 que sería este y no colocamos nada en el stack. Vamos a borrar estos ceros que ya estamos haciendo pop para que no nos confundan. Y en este momento dejamos de consumir el string porque ya lo terminamos, ya terminamos de consumir el string, pero vemos que no hay caracteres que leer con transiciones definidas. Es decir, la siguiente transición sería una transición con el string vacío, pero con un 0 en el stack. Y esa transición no está definida. Y como en una máquina no determinista, cuando no está definida la transición, asumimos que esa transición es un tipo de cómputo que muere, que hace un crash y no continúa. Y nos quedamos ahí y no llegamos al estado final. De forma contraria, si por ejemplo el string hubiera sido con igual cantidad de unos, vamos a decir que hubiéramos tenido 3 unos, entonces estaríamos en este estado donde, en Q3 todavía, donde recibimos un 1, quitamos este 0 de acá y no colocamos nada. Y estaríamos en este caso. Ahora sí, ya terminamos de procesar el string. Vemos que el siguiente carácter sería el carácter vacío, el string vacío, porque no hay un carácter para procesar. Y el carácter en el stack es un símbolo de pesos. Por lo tanto, sí tomamos esta transición donde es carácter vacío, string vacío, símbolo de pesos en el stack, hacemos un pop de este y no importa realmente lo que coloquemos porque aquí terminamos el cómputo. Vamos a decir que colocamos el string vacío, o sea, dejamos vacío el stack. Y ahí terminamos. Y en este caso de 3 ceros seguidos de 3 unos, el string sería aceptado. Vamos a regresarnos al último punto donde estábamos con este 0 y vamos a procesar este 1, pero ahora vamos a ver qué pasa si tenemos un 1 adicional. En ese caso estábamos procesando el tercer 1, este 1 de aquí, y decíamos, ok, leemos un 1, quitamos un 0, quitamos este 0, vamos a quitarlo y no colocamos nada en el stack, estamos en Q3 todavía. Y ahora la siguiente transición estaría dada por un 1, pero ahora tenemos una posición en el stack, estamos en la última posición donde el carácter que podemos leer del stack es el símbolo de pesos. Y vemos nuevamente, Q3 tiene una transición definida con 1, pero solamente para ceros en el stack. En este caso no hay una transición definida para símbolos de pesos en el stack. Por lo tanto, esta transición no se realiza porque no está definida y este cómputo muere. No hay a dónde ir, hace un crash y por lo tanto este string no sería aceptado. De esta forma podemos verificar con algunos ejemplos que nuestra máquina de estados de tipo pushdown automata, que tiene este tipo de memoria stack, está funcionando correctamente. Esta es la forma de procesar un string a través de una máquina de tipo pushdown automata. Tomando como punto de partida el ejemplo que acabamos de resolver, vamos ahora a diseñar otra máquina pushdown automata donde el lenguaje que se reconoce es un número de ceros determinado seguido por un número de unos que es mayor que el número de ceros. Podemos ver que n mayúscula es mayor que n minúscula y n minúscula tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, el string más pequeño que podría reconocer una máquina que reconoce este lenguaje sería el string 1, porque en este caso serían 0, número 0, seguido de un número de unos que es mayor, estrictamente mayor que el número de ceros. Por lo tanto, tendríamos 0 ceros, pero tendríamos por lo menos un 1. Este sería el más pequeño. Los demás strings de forma más general, bueno, pueden ser 0, 1, 1 o 0, 0, 1, 1, 1 o no importa el número de 1, siempre y cuando el número de 1 sea mayor que el número de ceros. Entonces, vamos a diseñar esta máquina y vamos a tomar este ejemplo como punto de partida. Lo que vamos a hacer es tomar los ceros y hacer push en el stack, es decir, acumular los ceros en el stack. En el momento que empecemos a recibir unos, ahí tenemos que decidir qué hacer. Si empezamos a hacer pop de los ceros tan pronto recibamos el primer 1, como hicimos en el ejemplo anterior, o en este caso, como tenemos que tener más unos que ceros, lo que más nos conviene es
no empezar a hacer pop los ceros tan pronto veamos el primer 1, sino con el primer 1 que veamos, una vez que veamos un primer 1, vamos a procesarlo. No vamos a hacer pop de ningún cero, simplemente decimos, ok, ya recibimos un 1 y a partir de este momento recibimos unos. Los unos restantes deben de ser el mismo número de los ceros en el stack. Vamos a hacerlo para que quede más claro. Iniciamos de nueva cuenta con nuestro estado inicial, QStart, y lo que vamos a hacer ahora es iniciar. Vamos a colocar el símbolo de pesos al fondo del stack. Es decir, vamos a hacer la operación, aquí en el stack vamos a ilustrarlo, de colocar el símbolo de pesos sin haber procesado absolutamente ningún carácter, es decir, sin haber recibido ningún string del input. No vamos a hacer pop de nada y lo único que vamos a hacer es colocar el símbolo de pesos. Vamos a hacer aquí un ejemplo para irlo resolviendo. Vamos a hacer que el string que estamos procesando es 00111. Continuamos entonces. Ahora en el estado Q1, nuestro proceso va a ser similar al ejemplo anterior. Vamos a recibir ceros. Vamos a colocarlos en el stack, es decir, leemos este 0, leemos un 0, no hacemos pop de nada en el stack está solamente con el símbolo de pesos, entonces no leemos nada del stack, y hacemos un push de ese 0 al stack, es decir, lo colocamos aquí. Y así vamos a seguir con todos los ceros. Estamos recibiendo ahora el siguiente 0, lo leemos aquí, no hacemos nada del stack, no leemos nada del stack y colocamos ese 0 en el stack, hacemos un push de ese 0. Y así continuaríamos por todos los ceros, acumulando ceros. En el momento que recibamos el primer 1, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a recibir un 1, nos vamos a ir al siguiente estado, a este le vamos a llamar Q2. Entonces cuando recibamos el primer 1, vamos a leer nada del stack, es decir, vamos a dejarlo a como está. Y después lo que vamos a colocar en el stack es igual nada. Simplemente vamos a leer ese 1. Y este 1 es lo que nos va a dar la pauta para indicar que hay más unos que ceros. Es decir, no hacemos nada, pero reconocemos que hay un 1 más. Y entonces ahora lo que hacemos es algo muy parecido al ejercicio anterior, donde vamos a reconocer los unos y por cada uno que recibamos vamos a hacer un pop de un 0 y no vamos a colocar nada en el stack. Siguiendo con el ejemplo, al recibir el primer 1, lo único que hicimos fue reconocer el 1, hacer la transición al siguiente estado con ese 1, no quitar nada del stack ni poner nada en el stack. Entonces el stack sigue igual y ahora ya estamos en el estado Q2. Cuando recibamos el primer 1 aquí, lo que vamos a hacer es quitar este 0 de forma muy similar a como hicimos en el ejemplo anterior y no poner nada en el stack. Nada más hacer un pop del 0. Y luego recibimos el otro 1 y lo que hacemos es repetir. Quitamos el 0, recibimos el 1, quitamos el 0, hacemos un pop del 0 y no colocamos nada en el stack y quitamos este 0 de acá. De tal forma que llegamos a un stack que solamente tiene el símbolo de pesos al fondo del stack. Y con esto lo que garantizamos es que por lo menos el número de unos por lo menos es uno más que el número de ceros. Y en ese momento cumplimos con la condición de que n mayúscula es mayor que n minúscula, es decir, que el número de unos es mayor que el número de ceros, en este caso por solo uno. Y tenemos que ya estamos en la última condición del stack. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que vamos a hacer es que ya ese string debe ser aceptado. Entonces vamos a irnos al estado final, donde la transición va a ser similar a la transición hacia el estado final de la máquina anterior. Puede ser el caso que sea como este, donde no tenemos absolutamente ningún otro carácter que procesar. Entonces vamos a decir que va a ser con un empty string, leemos el carácter de símbolo de pesos y en este caso vamos a dejar el carácter de símbolo de pesos. O alternativamente puede ser que recibamos otro carácter 1 aquí o otro carácter 1 aquí. Entonces también tenemos que tener una transición con un carácter 1 donde el carácter que estemos leyendo acá sea un símbolo de pesos y seguimos dejando ese símbolo de pesos, no lo movemos. Y con esto nos llevamos acá. Y lo único que nos falta es que, ok, estamos en el estado final, pero necesitamos procesar todos los unos posibles que sigamos recibiendo. Entonces el siguiente 1 vamos a tener una transición donde el estado final hace una transición a sí mismo con un 1 y de nueva cuenta estamos leyendo del stack el símbolo de pesos, eso está bien, y lo seguimos dejando ahí. En el momento que recibamos el último carácter 1, digamos que es este, el último carácter aquí sea el símbolo de pesos,
y aquí nos quedamos en el estado final, en ese momento consumimos todo el string y estamos en un estado final. Por lo tanto, ese string se acepta. Y de esta forma, esta máquina tipo Pushdown Automata, reconoce el lenguaje donde el número de unos es mayor que el número de ceros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos un 0 por acá? Vemos que ya estamos, o sea, llegamos aquí al estado final con unos y tenemos transiciones definidas con unos, pero no tenemos una transición definida con un 0 y con el stack vacío. Por lo tanto, si llegara a darse ese caso, aunque estuviéramos en el estado final, no hemos definido una transición para terminar de consumir el string. Por lo tanto, no se aceptaría esa condición, ese string haría un crash en esta máquina. Vamos a analizar algunos ejemplos nada más para ver que sí funciona. 0, 0, 1, 1. Este ejemplo no debería ser aceptado. Vamos a ver qué pasa. Empezamos por agregar aquí en el stack el símbolo de pesos. Después tenemos una transición del estado Q1 a sí mismo, acumulando los ceros, haciendo push de ceros en el stack. 0. Luego recibimos otro 0, lo acumulamos. Y luego recibimos un 1. Entonces recibimos este 1 y no hacemos nada con ese 1. Recibimos el siguiente 1, quitamos este 0. Estamos aquí, recibimos este 1, recibimos el 1, hacemos un pop del 0, quitamos ese 0. Y no acumulamos nada en el stack, no ponemos nada en el stack, de tal forma que estamos en el stack en este estado con un 0 y ya terminamos de consumir los caracteres de nuestro input. Y vemos que no tenemos en Q2 una transición definida para un string de tipo empty, que sería lo que tenemos acá, y con un 0 en el stack. No tenemos esa transición definida a partir de Q2, por lo tanto este cómputo hace un crash y no continúa, y este string no es aceptado. Supongamos, por ejemplo, que tenemos el carácter 1, que era el que decíamos que es el carácter el string más pequeño que puede ser aceptado por esta máquina. Vamos a simularlo. Empezamos colocando el símbolo de pesos al fondo del stack y llegamos al estado 1, Q1. Luego de aquí tenemos que el estado Q1 tiene una transición con 0, acumula los ceros sin quitar nada del stack. Pero vemos que aquí este string que estamos procesando no tiene ceros. Por lo tanto, el siguiente cómputo sería consumir este 1, no leer nada del stack, ni colocar nada en el stack. Entonces simplemente consumimos este 1 y nuestro siguiente carácter pues ya no habría, ¿no? Ya terminamos. Por lo tanto, decimos que llegamos a Q2. Sin embargo, ya terminamos. Por lo tanto, con el string vacío y un stack que tiene el símbolo de pesos, que es esta condición, y efectivamente el stack tiene el símbolo de pesos, el string vacío, símbolo de pesos, nos vamos al estado final. Y en el estado final vemos, bueno, ya llegamos, terminamos de consumir el string, por lo tanto, este string se acepta. Recordemos que no importa que el stack quede vacío o no. No es una condición que el stack quede vacío. Llegamos con la transición de string vacío, símbolo de pesos, que era el carácter en el stack, el único carácter en el stack, y terminamos de consumir el string. Por lo tanto, el string 1 es aceptado. Vamos a hacer un ejemplo más donde tenemos 0, 0, 1, 1, 1, 1. Es más, vamos a hacerlo así, 0, 1, 1, 1, 1. 4 unos. Empezamos de nueva cuenta, agregamos el carácter de símbolo de pesos al fondo del stack, procesamos el 0, lo agregamos al stack y ahora recibimos 1. Recibimos el primer 1 y no hacemos nada, simplemente decimos ya llevamos un 1, ¿no? Y ahora vamos a igualar esos unos con los ceros que están en el stack. Entonces llegamos al estado Q2. Ahora procesando el siguiente 1. Este es el segundo número 1. Tenemos un 1 y tenemos un 0 en el stack, efectivamente. Entonces tomamos la transición que nos lleva de Q2 a Q2. ¿Sí? Leemos el 1, leemos el 0 en el stack y lo movemos, ¿no? Porque hacemos un pop. Entonces quitamos este 0. Y ahora estamos en el tercer número 1. Y ahora la transición sería, tenemos un 1, tenemos un símbolo de pesos en el stack, es correcto, dejamos el símbolo de pesos, no importa, y nos vamos al estado final. Y aquí recibimos el último 1. El último 1, en el estado final recibimos un 1, hacemos la verificación de que tenemos el símbolo de pesos en el stack y dejamos ese símbolo de pesos, no importa. Y aquí, esto fue procesando el último 1 del string que estamos analizando, por lo tanto, este string es aceptado. Y de esta forma nos damos cuenta, nuestra máquina de Pushdown Automata funciona bien para reconocer este string, a como esperaríamos, ya que este string pertenece a este lenguaje, donde el número de unos es mayor al número de ceros. Espero que este ejemplo sea de utilidad. Muchas gracias.